Pues bueno, vamos a comenzar con el mensaje de hoy, que es un mensaje sencillo y corto, pero que lo quiero manejar como una plática que nos lleva a, a ver la necesidad que tenemos como varones de guiarnos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y esto es que está formando nuestros corazones. No es fácil, El pero Señor Dios está buscando y ya mostrar. Formando nuestro carácter a través de su palabra, a través del estar metidos en comunión con Él a través de la oración, el estar convencidos de que esta vida en Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado y empezar a usar las herramientas que el Señor nos ha dado, que es la gracia de su palabra, su, su el entendimiento de la misma, la luz, como dice la palabra, que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra de hoy es tomar uno de los frutos o del fruto del Espíritu Santo, vamos a verlo para tenerlo presente en nuestras vidas como varones y poder sacarle el provecho que éste tiene para nuestras vidas. Y este fruto es la paciencia. Sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Y por qué hablo de la paciencia? Bueno, porque en este tiempo y en siempre, la impaciencia ha traído muchos problemas a la vida de cualquier persona. Una persona impaciente toma decisiones sin consultar, sin meditar, sin pensar. Y lo más importante es que tú y yo sería una tomar decisiones sin esperar en Dios, sin consultar lo que dice el Señor. Eso es lo que sería una desgracia o sería una mala decisión el que tú y yo caminemos en este día, en esta vida, en este tiempo, siendo personas con la impaciencia y no con la paciencia, con la perseverancia, en confiar en lo que el Señor tiene para ti y para mí. Sería un error que tú y yo como cristianos, como seguidores de Cristo, como creyentes de la palabra viva que se nos ha sido dada, caminemos sin este fruto tan importante que es la paciencia que el Señor trae para nuestras vidas. Pues vamos a ver un pasaje en la Escritura con referencia a la paciencia. Vamos a ver aquí. Ya llegó el hermano Edgar. Buenas noches, Luis. Bueno, no, perdón. Está Galván. Qué gusto verte, Galván. Te perdiste las carnes. Buenas noches, Edgar. A ver si armamos otra donde tú puedas estar ahí asándolas. Buenas noches, buenas noches. Saludos, saludos. Ojalá, ojalá para la siguiente sí me toque andar por ahí. Saludos. Bueno, entonces, como les decía, la paciencia. Vamos a leer el Salmo 37:7. Dice así: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de que prospera en su camino, porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas. El hombre que lleva a cabo sus intrigas. 41. Salmo 41. Al Señor esperaré pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hebreos 6:15. Y así habiendo esperando con paciencia, obtuvo la promesa. Entonces, con esos versículos como base, pues básicamente
es la importancia de que nosotros como varones estemos abrazando la paciencia, porque en muchas facetas de nuestra vida podemos saber que nuestro Dios, al cual servimos, al cual adoramos, a quien seguimos, uno de los atributos de Dios es que Él es lento para la ira, o sea, Él es paciente. Dice la palabra, incluso en Santiago, no, déjeme el encuentro. A ver, en segunda de Pedro, creo que está. Dice la palabra que el Señor es paciente para con nosotros, porque Él, o sea, Él no se apresura, como muchos la tienen por tardanza. El hecho de que el Señor venga, el hecho de que en ese tiempo nosotros podemos ser vistos por algunos ateos o personas que son contrarias a la fe como hombres tontos o pobres hombres, pobres personas, porque creen en un Dios que va a regresar por ellos y ya tiene miles de años y no ha regresado. Y ahí siguen esperando. En esa parte de la escritura dice que algunos tienen por tardanza las promesas de Dios para ti y para mí, pero que realmente lo que Dios espera en su paciencia, en su amor, es que todos procedamos a un arrepentimiento, a un cambio de dirección para seguir el camino correcto, que es el de perseverar en seguir a Jesús. Entonces, uno de los uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia, es algo de lo que tú y yo debemos atender en este tiempo, en nuestras vidas, porque es importante. Y vamos a hablar ahora sí de la paciencia, lo que es en una vida cotidiana, porque es aquí donde el fruto de Dios vamos a dejar que fluya y que este fruto pueda traer ese beneficio sobre nuestras vidas. Eh, eh, Cuando nosotros manejamos, los que manejamos, necesitamos tener la paciencia. Cuando nosotros estamos esperando en una fila de un banco, de un súper, en cualquier lugar donde nos toque estar y que nos toque esperar, ahí es donde nosotros vamos a hacer uso de la paciencia, de este fruto. Muchas veces las prisas o el querer terminar pronto, el querer llegar pronto, hace que a nuestras vidas llegue la impaciencia, que nos hace tomar decisiones, decir cosas o hacer aquello que nos trae un problema, una consecuencia contraria a lo que Dios tiene para ti, para mí. Lo que el Señor hace en la vida de aquellos que están sumergidos en la comunión con Él, con su palabra y con el Señor es que nos amolda y nos va limando todas las asperezas a manera que el fruto de Dios se pueda ver en nuestras vidas. Y uno de esos frutos que es la paciencia. Debemos de tomar consideración y conciencia en que la paciencia es algo que nosotros debemos de manera consciente también de tener los impulsos en nuestra vida. Debemos sujetarnos a Dios y al Espíritu Santo cada vez que tengamos las ganas de hacer algo sin esperar en Dios, sin esperar en el momento del Señor. Porque muchas veces queremos hacer cualquier tipo de cosas por la impaciencia, comprar algo,
y lo compras a lo mejor antes del tiempo y después a lo mejor sucede que hubiera sido mejor. Y así como ese pequeño ejemplo, hay muchas cosas en la vida cotidiana donde la paciencia, cuando la ejercemos, podemos ver el fruto de parte de Dios, trayendo un beneficio para su reino, para que Él sea glorificado. Y es allí donde tú y yo necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en nuestra vida de impaciencia para que seamos personas con amplia paciencia como el Señor. Hay un pasaje en la Escritura donde a mí no se me olvida, por lo menos el Señor me habla mucho, cuando dice, ese siervo al cual el Señor le perdonó toda la deuda, y dice la Escritura que este hombre sale y se encuentra un consiervo que le debía 100 denarios, menos de lo que él debía, era la deuda que él tenía, era una deuda impagable, y va con este hombre y lo somete, lo sujeta, lo maltrata, exigiéndole que le pague lo que le debía. Y este hombre, esa palabra, a mí siempre se me acuerda mucho, o siempre ha quedado en mi corazón, cuando le dice, tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. Tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. Dice la Escritura que este hombre, de manera impaciente, de manera irracional, se enoja y mete a este hombre a la cárcel y esto hasta que le pague lo que le debía. Sabemos la Escritura que en esa parábola el Señor se entera por parte de otros siervos de lo que hizo este hombre y lo mandó a llamar y le dijo, hombre malvado, ¿no debiste haber hecho tú lo mismo? Toda aquella deuda yo te perdoné, ¿no debías tú haber hecho lo mismo que yo hice contigo? Y entonces sabemos el final de este hombre, tuvo un final donde tuvo su juicio. Y hoy ciertamente tú y yo no es un tema de juicio, pero sí es un tema de que debemos ser personas nobles, personas tolerantes, dicen algunos, qué tolerante eres, pacientes, mansos, podemos usar la palabra mansos, con las circunstancias del día al día que tenemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros ya no podemos ser esos hombres broncudos, esos hombres que el que me la hace me la paga. No podemos guardar rencores, no debemos buscar venganza por nosotros mismos, porque la misma palabra nos enseña a ser como nuestro Dios, como nuestro Padre que está en los cielos, amplios en misericordia y tardos para la ira. Y eso es parte de la paciencia para ti, para mí. Cuando las cosas no van bien, tenemos que ser pacientes. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos o como habíamos planeado, debemos de hacer uso de este fruto, de esto que Dios tiene y es ser pacientes, porque pacientemente esperamos en el Señor y Él escucha nuestra oración. Todas las cosas que en nuestra vida puede ser frustrante porque lo que queremos, lo que esperamos no llega o no sucede, tenemos que orar y pedir al Señor por su favor, por su misericordia y ser pacientes como describe el Salmo David, donde dice que él pacientemente esperó en el Señor. Al Señor esperé pacientemente y él inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Es por eso que les digo que nosotros debemos tomar esta herramienta o esta arma o este fruto de la paciencia para que en todo lo que esté pasando en nuestra vida, nosotros clamemos a Dios y esperemos en Él, porque Él hace, porque el Señor tiene cuidado de ti, de mí. Y algo que tiene que pasar es que debemos abrazar la paciencia, la mansedumbre, la misericordia para respirar cuando estemos enojados por algo y ser pacientes para
mostrar el fruto de Dios, la misericordia de Dios que hace con nuestra vida. Por ejemplo, si tú mandas a lavar tu ropa y te la tienen que entregar mañana, y si tú llegas y no te la entregan mañana, puedes actuar de manera, porque sí, oiga, ¿cómo es posible? Y ponerlas como camote, o respirar y pacientemente entender cualquier cosa que tengan. Es actuar de manera paciente y pensar las cosas que decir, dando testimonio de que Dios ha tomado control en tu vida, en tus emociones, para que esa ira no explote, sino todo lo contrario, haya ciencia, haya mansedumbre. Que si alguien se equivoca, tú le tienes paciencia y hablas y le das una nueva oportunidad y eres paciente. Ese es el llamado que tú y yo tenemos, mi hermano, a ser pacientes. A ser pacientes cuando estamos manejando y de repente alguien se te mete. No podemos agarrar y tomar la decisión de ir y estarlos persiguiendo y insultándolos o metiéndoles el carro. Si alguien se ve que se va a meter, ten paciencia, tiene prisa. Tú tienes a Cristo, tú tienes la paciencia del Señor. Y debemos de saber que el Señor permite que en nuestras vidas hayan retrasos, que las cosas no lleguen en un tiempo que nosotros esperábamos, porque Él tiene algo mejor para ti y para mí. Porque Él no retrasa su promesa como muchos la tienen por retraso. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor tiene un propósito de salvación para ti y para mí. El Señor tiene mejores cosas. Y por eso es que a veces las cosas son más largas en los tiempos que nosotros quisiéramos que fueran más cortas. Y hoy la palabra del Señor para ti y para mí es de que debemos esperar pacientemente en el Señor, en que Él tiene cuidado de nosotros para la salud, para la economía, para nuestras relaciones, para nuestras cosas. Debemos esperar en el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el llamado de hoy para ti, para mí es, tenemos que buscar mansedumbre en nuestro corazón, la paciencia del Señor, que es el fruto de Dios, la perseverancia en la fidelidad, en la fe de lo que Él dijo que se haría, que pasaría y se cumplirá, de que Él dijo que pasará y pasará. Así como Abraham esperó en Dios, confió, tuvo fe, esperó esa promesa y llegó Isaac. Así nosotros debemos de tener esa paciencia del Señor, ese atributo que el Señor pone en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y sé que no es fácil, de repente nos exaltamos, nos enojamos, hacemos cosas, pero debemos de tomar el freno de Dios y pedir perdón cuando nos equivocamos, pedir disculpas, enmendar lo que pudimos haber hecho en un momento de locura y retomar el control, siendo pacientes, esperando el tiempo. Esperemos en las fallas de los demás, seamos pacientes con los demás. Esta palabra yo la ocupo mucho en mi vocabulario, pues cuando mi hijo se siente que no salen las cosas, le pido que tenga paciencia y le digo que el Señor obrará, que si algo no se sabe, el Señor en su tiempo hará que se lo aprenda, que si no puede hacer algo, que tenga paciencia, que se siga esforzando porque el Señor le entregará esa habilidad. Tenemos que tener paciencia, no tenemos prisa. El Señor viene por nosotros y debemos estar conscientes de que vamos a esperar en Él. Si estamos esperando un mejor trabajo, tengamos paciencia. El Señor tiene el tiempo, el momento. Que si estamos esperando unas vacaciones, que si estamos esperando
un aumento de salario, tengamos paciencia, confiemos en Él porque va a venir. No nos adelantemos, no seamos como ese caballo que no hay quien lo sujete, que haya sujeción en nuestra vida, en nuestro corazón. Tengamos paciencia con aquel que se equivoca con nosotros, con aquel que nos ofende, con aquel que nos hace daño. Oremos por él y tengamos paciencia y veremos la mano de Dios. Veremos la gloria de Dios en la vida de aquellos que están teniendo actitudes ofensivas o que nos están lastimando. Sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en la familia, tengamos paciencia. El Señor hará la obra y nos entregará la victoria. Tengamos paciencia, varones, cuando nosotros mismos estamos equivocándonos. Tengamos paciencia y confiemos en que el Señor es fiel y Él que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. Pero la paciencia es sinónimo de perseverancia. Perseveremos en venir a aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tengamos paciencia. Si tú tienes frialdad para buscarle en oración, el Señor tendrá su tiempo, el Señor lo hará en tu vida, pero sé persistente, permanece fiel. Ten paciencia. Tengamos paciencia en este tiempo, porque es uno de los frutos que el Señor usa para darnos la bendición, para mostrar su justicia en tu vida y en mi vida. No unas personas que son apresuradas, sino personas que somos pacientes, que esperamos en Él, que esperamos por su misericordia, por su favor, por su gracia. Así es nuestro Dios. Amén. Voy a leer. Amén. Dice el Salmo 41, dice, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es el Salmo que le estaba leyendo. En realidad, la palabra que les comento es que el Señor me mostraba que me ha bendecido mucho por tener esa actitud de de ser paciente. Algunas personas que me han conocido me han catalogado como que soy muy tolerable, que tengo mucha paciencia, de que soporto mucho, cuando en realidad simplemente yo sé que necesito tener favor, misericordia con los demás, porque el Señor lo ha hecho conmigo. Cuando yo me he puesto muy duro o muy impaciente con los demás, recuerdo mucho ese pasaje de toda aquella deuda, te perdoné, no debiste haber hecho tú lo mismo. Entonces, eso me ayuda mucho, me ha ayudado mucho a tener paciencia con aquellos que se equivocan, con aquellos que me han hecho daño, con aquellos que de verdad se pasan, ¿no? Es sino, Señor, ten misericordia y hay que tener paciencia. Y aún en las cosas cotidianas que hago, cuando, un ejemplo, juego y las cosas salen mal, porque alguien se equivoca, puedes tomar una decisión de, él tuvo la culpa por su culpa, o ser paciente y decir, para la próxima la vamos a hacer diferente y nos va a ir mejor. Ser aquel que está ahí dando aliento a los demás, porque para eso somos llamados, para alentar a aquel que se equivoca, aquel que falla, y saber que Dios tiene el cuidado y que pacientemente esperaremos en el Señor y el Señor hará la obra. Este es el carácter que tú y yo, varones, necesitamos tener consciente ahí en nuestra vida, y toda aspereza, toda dureza, toda impaciencia, debemos rechazarla de nuestra vida, de nuestra conducta, y ser amoldados hacia la paciencia, hacia el abrazo del Dios, hacia la misericordia. Y de esta manera
ser partes de aquel que vive y reina en nuestro corazón y poder dar el testimonio y dar la buena palabra, la buena semilla a través de nuestras actitudes eh, en los lugares donde el Señor nos ha puesto. Amén. Esta es la palabra que les quería compartir el día de hoy. Vamos a orar y platicamos un momento. Amén. Señor, te doy gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Tú estás trayendo una conciencia de la importancia de ser hombres con este fruto que es la paciencia, con este fruto que es la mansedumbre. Tenemos mucho que aprender de ti, Señor, en ser humildes de corazón, en ser pacientes, en esperar en ti, Padre. Ayúdanos, fortalécenos y permítenos ser esos hijos obedientes y que están siendo llenos del fruto del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos, redarguye nuestros corazones, muéstranos, llévanos a caminar en esa pasión, en esa perseverancia de la fe. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a venir delante de ti, porque tú eres nuestro abogado, tú eres fiel, tú eres justo para perdonar nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús bendigo esta reunión, bendigo cada varón, cada familia representada aquí. Te pido que tú guardes su entrada, su salida, guardes su economía, guardes su salud y que bendigas nuestras vidas y nos permitas ser parte de ese reino tuyo para ser esos siervos útiles que recogen y que no estamos desparramando. Queremos recoger contigo, Señor, esa mies que es mucha y que hay obreros, somos pocos, pero tú nos usas con nuestras debilidades, porque tú eres paciente para con nosotros, porque nos has traído a un arrepentimiento y así quieres hacer con nuestras vidas para caminar en el camino correcto y ser luz, ser sal en este tiempo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros vecinos. En el nombre de Jesús, te bendigo, Padre. Amén. 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 Amén, amén.